Gracias amigos de Beacanal por seguir en sintonía en esta tercera entrevista de hoy 17 de agosto del año 2015. Le doy la bienvenida al Demetrio Coctig. Gracias por estar aquí. Buen día, gracias. Don Demetrio, usted nació en Tecpan, Chimaltenango, es de raza, descendencia cachiquel. Del pueblo cachiquel. Del pueblo cachiquel y además es comunicador social. Así y es meramente académico. Así es, así es. Ok, ¿qué parte de la academia es la que lo motiva? Bueno, dos puntos, la comunicación social como tal, pero también los temas de multiculturalidad, multietnicidad del país. Y ese quiere que sea el tema en el cual nos fijamos en este último conversatorio, el Estado multinacional. ¿Qué debemos de entender por Estado multinacional? Yo creo que es el tipo de ordenamiento que deberíamos tener al reconocer que Guatemala es multiétnica, multilingüe y multicultural. Ciertamente desde 1985 con la nueva constitución política el país reconoció positivamente a los grupos de ascendencia maya y de ahí se ha avanzado a los acuerdos de paz y ahí estamos. Que no se cumplen, que son insuficientes, es cierto, pero ¿cuál debería ser el ordenamiento que deberíamos tener si quisiéramos ser un país democrático? ¿Cuál debería ser? Yo creo que deberíamos organizarnos, dejar el Estado, la estructura del Estado actual, que es el Estado unitario y centralista, y pasar a una estructura de Estado que sea de autonomías. Esa estructura es la que permite mantener la unidad del Estado, pero a la vez conceder grados de autonomía a los pueblos indígenas. ¿Y por qué partes o qué es lo que hemos avanzado como nación para lograr esto? Bueno, yo creo que un gran paso fue la Constitución Política del 85, que reconoció positivamente a los pueblos indígenas. Lamentablemente se quedó en el campo cultural, ¿verdad? Y qué bueno, pero insuficiente. Luego avanzamos con el Acuerdo Indígena y de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, que también reconoció con más detalles lo que son los derechos culturales. Idiomas, trajes, identidad, espiritualidad, qué bueno, magnífico, pero faltó la dimensión política de los pueblos indígenas, la dimensión territorial, la dimensión de representatividad en los niveles de gobierno. Se habló de participación, pero no de representación. Esos son los temas que nos hacen falta. ¿En qué lugares quisiera usted recalcar esta participación y representación? ¿En qué lugares? Ajá, ¿como qué instancias del Estado? Yo creo que nos hace falta avanzar, sobre todo en el mundo político, en el mundo académico. ¿En el mundo político cómo? En el mundo político lo que nos hace falta es avanzar en el campo de la representación de los pueblos indígenas. Somos 4 pueblos mayoritarios mayas y somos 18 o 22 comunidades lingüísticas. Entonces estos pueblos no tienen representación en los niveles centrales de gobierno y no tienen espacios propios para poderse desarrollar con su propia cultura y con su propia gente. Ese es el campo que debemos avanzar. Por ejemplo, que en los juzgados, en el interior del país, los juzgados de paz, existan personas que se comuniquen en el mismo idioma, por ejemplo, que las clases a los niños desde preprimaria se las den en el idioma. Muy bien. Bueno, entonces al hablar de autonomías, estamos hablando de regiones, Cachiquel, región Sutugil, región MAM, por ejemplo, y que los que gobiernen en esas regiones sean los mismos miembros de ese pueblo y que la cultura y el idioma que se utilice en esos pueblos y en esas regiones sean los de ese lugar. Ahorita lo que tenemos lamentablemente, es que el Estado sigue castellanizando al tener como único idioma oficial al castellano y que toda la estructura del Estado, la contratación de personal del Estado, las políticas culturales y lingüísticas del Estado, todas son en castellano y para castellano hablantes. Los indígenas no existen o no se les mira. Y en Tecpan, del total de la población, ¿qué porcentaje es cachiquel? Del total de la población en Tecpan, 92% es cachiquel. Esa cifra demográfica debería ser criterio suficiente. ¿Y todos hablan cachiquel o la gran mayoría ya habla el español? Digamos que al decir la gran mayoría ya habla
las expresiones ya habla y la otra expresión todavía habla cachiquel. Esos son vocabularios del asimilismo, del racismo asimilista, que consiste anteriormente, que consistía en que los indígenas deberían convertirse en ladinos para ser buenos guatemaltecos. En principio eso ya no debería darse si cumplimos con la Constitución política y con los acuerdos de paz. Sin Pero embargo, de este 92%, ¿quiénes hablan cachiquel y quiénes hablan español? bueno, habría que averiguar cuál es la cifra, pero en total, para el pueblo cachiquel en general, hay un 42% que ya no habla el idioma cachiquel y ya solo habla castellano. Es decir, Se están perdiendo exacto, los exacto, orígenes. Exacto, hay una pérdida de los idiomas y una pérdida de las culturas, y hay que reconocer que todos los idiomas indígenas están en las mismas condiciones, pero principalmente por culpa del Estado. Porque el principal destructor de culturas e idiomas indígenas es el Estado, con sus 1000 dependencias, con sus 1000 funcionarios públicos que tienen en las regiones Obligan indígenas. de cierta manera que se tenga que aprender el español a fuerza. Porque todos los servicios públicos se entregan sin pertenencia lingüística y cultural. La policía está en español, la escuela está en español, los tribunales están en español, el gobierno municipal está en español. Hay que aprender español. Claro. Ok. De este 92% del pueblo que es cachiquel, ¿qué porcentaje habrá migrado ya a Estados Unidos? Bueno, hay un porcentaje, es la solución que el mundo pobre ha encontrado, el mundo de las áreas rurales ha encontrado. No puedo decirle cuál es el porcentaje, pero sí en todos los cantones y caseríos de Tecpan existen jóvenes o adultos que han ido a Esto quiere decir que hay otros mucha países. madre soltera porque el esposo se fue y la dejó a buscar un mejor horizonte y mandan remesas, por ejemplo. Sí, sí, hay remesas. Sí. Generalmente ahora algunas mejoras que se dan en materia de vivienda, incluso en materia de comunalidad, casas comunales, por ejemplo, a veces provienen de las remesas. Y el resto de la población indígena maya que habita en Tecpan, ¿a qué se dedica? Generalmente ¿Siembran? agricultura, que es la principal fuente de Y el grado de ingresos. escolaridad, don Demetrio, el grado de escolaridad en Tecpan, ¿qué escolaridad tiene el hombre, qué escolaridad tiene la mujer? Bueno, si hablamos de los adultos mayores, el grado de escolaridad puede ser 0, puede ser 1 grado, 2 grados. Pero si hablamos de los jóvenes y de los adolescentes, ya tienen quizás 6º grado o 5º grado de primaria. ¿Tanto hombre como mujer? Principalmente en las aldeas. Ahora en el casco urbano el grado de escolaridad puede ser mayor. Puede ser básicos. ¿Mucho universitario? Diversificado. Sí lo hay, pero un 0.5%, por ejemplo. Ok, muy bien. ¿Qué falta hacer si usted le tuviera que dar un consejo a el próximo presidente del país o la próxima presidenta del país? ¿Qué consejo le daría a usted para poder hacer compatible la enseñanza y la educación? Compatible con las culturas regionales. Yo creo que lo primero es revisar la ley de servicio civil, que no establece el criterio lingüístico y étnico cultural como un criterio para la contratación del personal. En general lo que tenemos ahora es que se contrata a quien llene los requisitos, pero únicamente los requisitos para un Estado monolingüe, monoétnico y multicultural. Por eso es que tenemos personas que no hablan nada de cachiquel, se van a la región cachiquel. Entonces, revisar esa ley de contratación de personal. Un segundo punto es, por ejemplo, revisar la división política administrativa del país. Hay que dejar la división actual, que es meramente administrativa, para pasar a reconocer las regiones lingüísticas y culturales del país y hacer que los idiomas y las culturas sean oficiales o cooficiales en esas regiones. Regresemos un poquito a las costumbres de origen y, por ejemplo, al tipo de la vestimenta. Sus hermanos indígenas de raza cachiquel, Del pueblo cachiquel. Sí. del pueblo cachiquel, siguen utilizando la misma vestimenta que los abuelos utilizaban con mucho orgullo, por ejemplo. Bueno, en el caso de mi gente, sí. Mis hermanas, mi madre, mis hijas. ¿Por qué es que los hombres como usted han dejado ese tipo de vestimenta? Creo que tiene 2 o 3 explicaciones. Primero, las 2 instituciones del Estado que se encargaron de combatir
el traje indígena en, Trajes tan bellos. en los varones principalmente fue el ejército. Recuerde que antes de 1945 y después, solo el varón indígena cumplía con el servicio militar obligatorio. Y ahí era un castigo, no solo por... Había que mudarse de ropa principalmente para poner el uniforme militar, pero principalmente castigos físicos para aquellos que no hablen el castellano. Esa parte de la historia no está documentada todavía, no conozco ningún estudio que se haga, pero cómo sufrieron los adolescentes indígenas que iban al cuartel agarrados, porque habían las agarradas antes, ¿verdad? Yo recuerdo. Y entonces que iban al servicio militar y que luego tenían que recibir órdenes en castellano que no entendían. Eran castigados y eran castigados y eran castigados por no entender esas órdenes. Eso es una injusticia que todavía no se ha documentado. Y en esa época de la historia, ¿cree usted que fue donde se fue perdiendo que el varón fuese utilizando su vestimenta que usaron con tanto orgullo los abuelos y las abuelas? Claro. Y cuando regresaban a sus comunidades era un choque cultural. Choque cultural al ingresar al cuartel y choque cultural al regresar. El servicio militar duraba 2 o 3 años. Y algunos casos, digamos, exagerados, extremos, eran, digamos, que adultos o adolescentes que regresaban del servicio militar y golpearon a sus papás porque los culparon de no saber español, cuando era la cultura de ellos lo que estaban aprendiendo en casa, ¿verdad? Esos eran casos extremos, ¿verdad? Excepcionales, pero sí hubo de esos. Sí hubo rencor contra los papás porque por culpa de ellos sufrieron tanto en los cuarteles. ¿Y las creencias también se han ido perdiendo? ¿El mundo espiritual también se ha ido perdiendo y se ha occidentalizado más, por ejemplo? La escuela occidentaliza. Pero las costumbres, el tipo de creencias religiosas y espirituales, ¿se han perdido así como se ha perdido la vestimenta, el idioma, etcétera? Digamos que desde tiempos coloniales la espiritualidad maya fue vista de manera negativa. Eran paganos los que no eran católicos, los que no eran cristianos. Luego, pero después se dio cierta convivencia entre los católicos y los costumbristas. Luego vino el desarrollo de lo que son las sectas evangélicas, mucho más radicales, mucho más puritanas, y condenaron y condenan todavía todo lo que es cultura indígena, la condenan como cosa del diablo, digamos. Hemos visto, por ejemplo, católicos que se han convertido al evangelismo y han quemado las obras de arte de tipo religioso que poseían. Condenan la marimba, ¿verdad?, como un instrumento del diablo, un instrumento de Satanás. Entonces, hay mayor convivencia o tolerancia entre catolicismo y costumbrismo maya que con algunas sectas evangélicas de los más recientes que fueron desarrollados durante la guerra interna. Los matrimonios entre hombre y mujer, ¿son entre las mismas razas mayas o es ya con gente mestiza? Digamos que siempre se ha dado los matrimonios interétnicos mayas, es decir, intramayas, entre mayas, ¿verdad? ¿Y el día de hoy? En cambio ahora, digamos que empieza un pequeño porcentaje, tampoco conozco cuantificación, un porcentaje donde hay matrimonios entre ladinos mestizos ¿Y eso cómo se ve por parte de los En general es difícil de ambos lados, ambos lados, puesto que son culturas diferentes. Son culturas diferentes, pero recuerde que hay racismo, y entonces los matrimonios para aquellos que son del lado ladino mestizo, generalmente la reprobación es mayor, porque se supone que se están rebajando al matrimoniarse con una mujer o con un varón indígena. Todavía existe. Todavía son cosas que la sociedad tiene que superar. Tiene que superarse, así es. Muy bien. Ya le pregunté de matrimonios. Los trabajos, ¿quién tiene mayor capacidad de conseguir trabajo en la capital? ¿El hombre o la mujer?
Depende de tus habilidades y de los niveles en que estás formado. Por ejemplo, mucho campesino varón indígena que viene a la capital y que apenas tiene tercer grado o sexto grado, consigue los trabajos que son que permiten esos niveles de formación. Policías, seguridad privada, ayudantes de albañil, o bien comerciantes particulares por cuenta propia. La mujer indígena tiene un poco de más dificultades. Generalmente estamos acostumbrados a que el trabajo para la mujer indígena es mareros. el trabajo ¿Qué en la casa. porcentaje de mareros, de jóvenes descuidados por parte de las familias? Porque ahí es cuando realmente tenemos el caldo de cultivo de los adolescentes que de una manera inconsciente se meten a estos grupos de pandilla que cada día se han vuelto más violentos, con mucha amargura en su corazón y vengándose de todo el que se ponga enfrente de ellos. ¿Qué porcentaje de maderos derivado, que es un municipio del occidente del país, qué porcentaje de maderos tienen ustedes contabilizados dentro del grosso de los adolescentes de Tecpan? Bueno, es una pregunta que no puedo responder en cuanto a los porcentajes, pero sí existe. Existe un porcentaje leve. ¿Quién es el culpable? ¿Los padres? Digamos que diferentes aspectos. Recuerde que hay un momento en el cual el adolescente deja de tomar a los padres y a su familia, los deja de tomar como referentes positivos y pasa a considerar a la juventud o a sus pares como los positivos. Y es en ese momento es que se empiezan a dar esas influencias externas. A partir del momento en que el muchacho empieza a preferir como referente positivo a sus compañeros, a partir de ese momento es que puede haber posibilidades de que se desvíe. El libro que rige el actuar, el libro sagrado que rige el actuar de ustedes, los cachiqueles, ¿cuál es? Bueno, no hay un libro, digamos, para el mundo actual. Lo que tenemos es un referente. El nuestro es la Biblia. ¿El de ustedes es el Popol Vuh? El de nosotros sería el Popol Vuh, solo que eso fue escrito en cachiquel. Lo que hay es la tradición oral. La tradición oral sobre la espiritualidad maya y la práctica de esa espiritualidad maya, a veces practicada clandestinamente contra la voluntad de las religiones católica o evangélica. Le voy a hacer una pregunta un poquito fuerte y espero que me entienda, porque estamos hablando de esta mezcla de culturas, ¿verdad? De cómo una absorbe a la otra y cómo existe una resistencia por no perder los valores y la cultura que es porque no hay muy ordenamiento igualitario. Exacto. Digamos. Entonces voy a hacer una pregunta porque el mundo occidental cada día está cooptando más a las Américas, a América. ¿Cómo ve usted que yo, por lo poco que puedo percibir, porque lo estoy conociendo ahorita en frío, por lo poco que puedo percibir o lo mucho que puedo percibir, usted está luchando por regresar a sus orígenes, ¿verdad? A su espiritualidad de los pueblos, a la cultura de los pueblos, porque los adolescentes y jóvenes cachiqueles se sientan orgullosos de sus abuelos y abuelas y por regresar ese misticismo de cultura, esos lazos de unión. Es lo que estoy entendiendo. Por compatibilizar la cultura indígena con la cultura moderna. Entonces voy a hacer una pregunta fuerte, pero yo necesito saberlo. ¿Cómo ven ustedes y con qué ojos ven ustedes el sexo indígena entre los mismos géneros? ¿Existe eso dentro de la cultura de ustedes o eso es para el mundo occidental? Bueno, si nos atenemos a los datos de la ciencia, los genes que predisponen para cierta homosexualidad o lesbianismo es una determinante genética que existe en todas partes. Hay veces el adolescente era mujer y después prefirió que mejor era lesbiana, o los jóvenes, o inclusive la hipocresía de ciertos hombres casados que también tienen su pareja masculina. ¿Cómo es en el mundo cachiquel? Bueno, en mi concepto existe, pero no es algo que sale a la superficie de la que se habla diariamente, por ejemplo, o de la que se conozcan los casos. En general son temas tabús.
¿Se guardan todavía ese respeto a que hombre y mujer creó Dios? Claro, claro. ¿Sí? Sí, así Ok. es. Es una pregunta fuerte y yo sé por qué se la hago, se la comentaré Ajá. después detrás Ya. de cámaras, pero algo que yo misma experimenté y que me sorprendí, Ya. ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es el mensaje para el próximo presidente o presidenta para que su lucha, porque me imagino que usted ha estado luchando esto en los diferentes ambientes de una manera racional y democrática, para que su lucha por el Estado multinacional sea una realidad? Yo creo que se presume o se quiere que Guatemala sea democrática. Esa democracia no puede ser monoétnica, monolingüe, monocultural. El problema es que no se le percibe que es así, cuando debería ser multicultural, multilingüe y multiétnica. Eso implica cambiar las estructuras del Estado. No solo discurso político, no solo documentos sobre multiculturalidad, no solo folclorismo, no solo poner a los garífunas a bailar y a los mayas con sus ceremonias mayas. Eso es un poco el estereotipo en el cual se ha caído y lamentablemente los gobiernos lo vuelven a repetir y repetir. Sino que hay que cambiar las estructuras del Estado para que los idiomas y las culturas indígenas tengan espacios propios donde puedan desarrollarse, donde los caciqueles se sientan en su territorio, con su cultura, con sus autoridades, manejando algunos temas que les son de su propia, que están ligados a su propia identidad. Hay temas comunes de todos los pueblos de Guatemala que deben ser manejados por el nivel central de gobierno, pero hay temas particulares que deben ser manejados por cada uno de los pueblos. Entonces, ese tipo de ordenamiento es el que estamos buscando, donde los pueblos sean tratados en igualdad de condiciones. Ahorita, tanto la Constitución como el acuerdo indígena todavía tratan a los indígenas como pueblos de menor rango al reconocerles solo derechos culturales, pero nada de derechos políticos. Muy bien. Muchísimas gracias. Se nos ha terminado el tiempo, nos hemos robado unos minutos de BC Noticias. Gracias por acudir al conversatorio la mañana del día de hoy. Creo que todos los días aprendemos y es importante tener ese grado de conciencia. Los bendigo y nos vemos el día de mañana. Los dejo con BC Noticias.